Hoy recordamos las películas más famosas, taquilleras y queridas del gran Pedro Infante, aquellas que no solo marcaron su carrera, sino también el corazón del público mexicano. Desde dramas entrañables hasta comedias inolvidables, estos filmes consolidaron su leyenda en la época de oro del cine nacional. Acompáñame a revivir los títulos que hicieron historia. En primer lugar, Escuela de Vagabundos. Esta cinta rompió todos los récords, no solo dentro de su filmografía, sino también en la historia del cine mexicano de aquella época. Esta comedia, dirigida por Rogelio González y protagonizada por Pedro y Miroslava, se convirtió en un fenómeno de taquilla desde su estreno. El elenco incluyó a grandes figuras como Blanca de Castejón, Óscar Pulido y Anabel Gutiérrez, entre muchos otros. Fue tal el éxito, que permaneció en cartelera por más de 5 meses consecutivos, algo nunca antes visto. Su permanencia fue tan prolongada que obligó a retrasar el estreno de otras películas importantes. Este logro la posicionó como la cinta más rentable de Pedro Infante y una de las más queridas por el público mexicano. Escuela de Vagabundos forma parte de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Un dato curioso es que Pedro Infante dedicó esta película a su amigo Alberto Medina, originario de Parral, Chihuahua, utilizando su nombre para bautizar al personaje principal. La cinta es en realidad una adaptación del argumento original de Jack Jevne, basado en la película estadounidense Merrily We Live, de 1938. Además, existe otra versión mexicana de esta misma historia, El criado malcriado, filmada en 1960 y protagonizada por Germán Valdés, Tintán. Entre las anécdotas curiosas del rodaje, destaca una escena famosa en la que Miroslava, fingiendo un desmayo, termina accidentalmente cayendo a una fuente. Aunque la actriz reaccionó con profesionalismo y siguió actuando, se asustó y se molestó, persiguiendo a Infante entre risas y reclamos por todo el set. Nosotros los pobres, dirigida por Ismael Rodríguez, es una película icónica del cine mexicano que marcó un hito en la historia del cine y la cultura popular. La película se inspira en el relato radiofónico Una tumba para llorar de Pedro de Urdimalas, transmitido por la XEW. Se estrenó el 25 de marzo de 1948 en el Cine Colonial de la Ciudad de México. Fue un gran éxito de taquilla, tanto que el cine tuvo que ampliar funciones para satisfacer la demanda del público. Formó parte de una trilogía con Ustedes los ricos y Pepe el Toro. La película fue filmada en una vecindad del barrio de Doctores, en la Ciudad de México, pero fue demolida con el paso del tiempo. En 1973, Nosotros los pobres se llevó a la televisión en formato de telenovela, también bajo la dirección de Ismael Rodríguez. Las 3 películas ofrecieron un retrato realista y emotivo de la vida en las vecindades de la Ciudad de México, abordando temas como la pobreza, la injusticia y la solidaridad. La historia de Pepe, el Toro, un humilde carpintero que enfrenta diversas adversidades, tocó el corazón de los espectadores, quienes se identificaron con su lucha y resiliencia. Además, la química entre Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, quienes interpretaron a Pepe y Celia La Chorreada, respectivamente, aportó una profundidad emocional que fortaleció la conexión con la audiencia. La inclusión de personajes entrañables como Chachita, interpretada por Evita Muñoz, y la presencia de actores secundarios carismáticos, enriquecieron la narrativa y ofrecieron momentos de humor y ternura. La música también jugó un papel crucial en el éxito de estas películas. Canciones como Amorcito Corazón, interpretada por Infante, se integraron de manera orgánica en la trama, convirtiéndose en himnos populares que trascendieron la pantalla y se arraigaron en la cultura mexicana. Los Tres García y Vuelven los García, ambas producidas y dirigidas por Ismael Rodríguez, se rodaron en 1946,
son clásicos del cine mexicano, con varios detalles interesantes. La película, que fue un gran éxito de taquilla. Las escenas interiores fueron filmadas en los estudios Tepeyac, mientras que las escenas exteriores se grabaron en Coajimalpa, en la Ciudad de México. La famosa iglesia es la parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada también en Coajimalpa. Los Tres García narra la historia de tres primos, Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel García, que viven bajo la estricta supervisión de su abuela, doña Luisa. La llegada de su prima Lupita Smith desata una competencia amorosa entre ellos, mientras enfrentan una antigua rivalidad familiar con los López. La película combinó comedia, drama y romance, elementos que resonaron profundamente con el público de la época. La química entre el elenco, que incluía a Sara García, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, junto con una narrativa que mezclaba humor y emoción, atrajo a una amplia audiencia. La secuela, Vuelven los García, continuó la historia con nuevos conflictos y personajes, manteniendo el interés del público y consolidando la saga como una de las más queridas del cine nacional. Ambas películas no solo fueron éxitos comerciales, sino que también dejaron una huella duradera en la cultura popular mexicana. La película, Los Tres Huastecos, estrenada en 1948, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante, se consolidó como una de las películas más exitosas de la época de oro del cine mexicano. Su éxito en taquilla se debió a una combinación de factores innovadores y elementos que resonaron profundamente con el público de la época. Por primera vez, película explora nuevas técnicas cinematográficas, logrando que los tres personajes interactúen entre sí en la pantalla, una hazaña poco común en esa época. Parte de la película fue filmada en la parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo en Cuautepec. El éxito de la película inspiró a otros artistas, como Vicente Fernández, quien reconoció que tomó como base o modelo a los tres huastecos para su propia obra. En esta comedia dramática, Pedro Infante asumió el reto de interpretar a tres hermanos trillizos, Lorenzo, Juan de Dios y Víctor Andrade, criados por separado en diferentes pueblos de la Huasteca mexicana. Cada uno de ellos representa una faceta distinta de la sociedad. Lorenzo es un cantinero ateo y pendenciero. Juan de Dios, un sacerdote devoto. Y Víctor, un capitán del ejército. La trama se desarrolla cuando sus caminos se cruzan en medio de enredos, confusiones de identidad y la persecución de un bandido conocido como El Coyote. El éxito de la película se atribuye en gran medida a la destacada actuación de Pedro Infante, quien logró diferenciar a cada personaje con matices únicos, demostrando su versatilidad y carisma. Además, la participación de Blanca Estela Pavón como Maritoña y la entrañable actuación de María Eugenia Llamas, conocida como La Tucita, aportaron profundidad emocional y momentos memorables que conectaron con la audiencia. La combinación de humor, drama y música, junto con una narrativa que exploraba temas de identidad, familia y redención, resonó con el público mexicano, consolidando a los tres huastecos como un clásico del cine nacional. La película fue reconocida en su momento con varias nominaciones al Premio Ariel, incluyendo Mejor Director para Ismael Rodríguez y Mejor Actor para Pedro Infante. La película Angelitos Negros, de 1948, dirigida por Joselito Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante, se convirtió en otro éxito en taquilla en el cine mexicano debido a su enfoque valiente y emotivo sobre el racismo y la identidad. La trama se centra en José Carlos Ruiz, interpretado por Pedro, un cantante popular que se enamora de Ana Luisa de la Riva Salazar, Emilia Guiú, una mujer blanca y subdirectora de una escuela para niñas. Tras casarse, tienen una hija de piel oscura, lo que genera que Ana Luisa no acepte a la niña. La historia revela que Ana Luisa es hija biológica de su nana Mercé, una mujer que sacrificó su maternidad para que su hija tuviera una vida acomodada.
Este giro dramático confronta a Ana Luisa con sus propios miedos y la lleva a una transformación personal. La actriz Titina Romay, quien interpreta a Belén, fue la hija del director Joselito Rodríguez. Inicialmente, el padre no quería que actuara, pero finalmente terminó como protagonista. El éxito de la película también se atribuye a la inclusión de la canción Angelitos Negros, basada en el poema homónimo del venezolano Andrés Eloy Blanco y musicalizada por Manuel Álvarez Rentería. La interpretación de esta canción por Pedro Infante se convirtió en un himno, resonando profundamente con el público. La película fue tan influyente que inspiró una nueva versión en 1970, también dirigida por Joselito Rodríguez, y una telenovela del mismo nombre producida por Televisa en el mismo año. Las películas La Oveja Negra y su secuela, No desearás la mujer de tu hijo en 1950, ambas dirigidas por Ismael Rodríguez y protagonizadas por Pedro Infante y Fernando Soler, se consolidaron como grandes éxitos del cine mexicano. Pedro Infante inicialmente dudó en participar en la película debido a la presencia de Fernando Soler, a quien admiraba profundamente. Sin embargo, tras la insistencia del director, aceptó el papel, resultando en una de sus actuaciones más memorables. El caballo Camcia, que aparece en la película, pertenecía al general Manuel Ávila Camacho y fue entrenado por el mayor Gabriel Gracida. En La Oveja Negra, Pedro Infante interpreta a Silvano Treviño, un joven íntegro que enfrenta a su padre, Cruz Treviño Martínez de la Garza, interpretado por Fernando Soler, un hombre narcisista y parrandero, que causa sufrimiento a su familia. La trama se desarrolla en un pueblo del norte de México, donde padre e hijo compiten por un cargo público, lo que intensifica su conflicto personal. La película destaca por su profundo análisis de las dinámicas familiares y la lucha entre el deber y el amor filial. La actuación de Fernando Soler fue especialmente aclamada, consolidándolo como uno de los grandes actores de la época. La secuela, No desearás la mujer de tu hijo, continúa explorando la compleja relación entre Silvano y su padre. Tras la muerte de su esposa, Cruz intenta rehacer su vida con Josefa, sin saber que su hijo también está enamorado de ella. Este triángulo amoroso pone a prueba los lazos familiares y los valores tradicionales. La película combina melodrama y comedia para abordar temas como el egoísmo, el arrepentimiento y la redención. La interpretación de Pedro y Fernando fue nuevamente elogiada, y la película recibió reconocimiento por su guión y dirección. La película Sobre las olas fue estrenada el 13 de septiembre de 1950. Se trata de una ambiciosa producción biográfica que narra la vida del célebre compositor mexicano Juventino Rosas, autor del vals Sobre las olas, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. El filme fue protagonizado por Pedro Infante, quien interpretó al joven y atormentado músico guanajuatense con un enfoque dramático poco común en sus papeles más populares. A su lado, actuaron Beatriz Aguirre como Lolita, el gran amor de Juventino, y Andrés Soler en un papel secundario pero entrañable. El guión fue escrito por el mismo Ismael Rodríguez, en colaboración con Carlos Orellana, y la música original fue adaptada y arreglada por Raúl Lavista, uno de los más reconocidos compositores de la época. La historia sigue los pasos de Juventino Rosas desde su juventud humilde en Santa Cruz, Guanajuato, mostrando cómo su talento natural para el violín lo llevó a sobresalir en un mundo donde las oportunidades para los músicos pobres eran escasas. La película mezcla elementos reales y dramatizados, como su paso por el Conservatorio Nacional de Música, sus trabajos en serenatas y eventos sociales para sobrevivir, su desamor por la bella Lolita y su posterior viaje a Cuba, donde fallecería joven y olvidado a los 26 años. Pedro Infante encarnó al personaje con una sobriedad conmovedora, alejándose de sus papeles más carismáticos para ofrecer un retrato melancólico y apasionado de un artista consumido por sus propias emociones
y por las limitaciones sociales de su tiempo. Esta actuación fue considerada en su momento como una de sus más maduras, al mostrar su capacidad para el drama contenido, con un rostro sereno, pero lleno de intensidad. Una de las grandes innovaciones técnicas de la cinta fue el uso del proceso de color Ansco Color, algo que muy pocas películas mexicanas de ese momento habían implementado. Si bien el resultado no era tan brillante como el Technicolor estadounidense, fue una apuesta valiente que enriqueció visualmente la cinta y que le dio un tono distintivo, especialmente en las escenas musicales y en las secuencias ambientadas en espacios naturales y coloniales. La dirección artística y el vestuario fueron también muy cuidados, recreando con gran detalle el México porfiriano del siglo XIX. Entre las escenas más recordadas del filme se encuentra la recreación de la velada musical en el castillo de Chapultepec, donde Juventino Rosas interpreta su famoso vals ante el presidente Porfirio Díaz y su esposa. Esta secuencia fue rodada con gran pompa y cuidando cada elemento histórico, lo que sorprendió al público por su espectacularidad y simbolismo patriótico. Otra anécdota importante en torno a la producción es que Pedro Infante, sabiendo que estaba interpretando a un personaje real y venerado en la música clásica mexicana, se preparó intensamente para las escenas en las que debía tocar el violín. Aunque no era violinista profesional, Infante aprendió los movimientos adecuados y ensayó largas horas para lograr que sus escenas fueran lo más creíbles posible. Se dice que consultó a músicos del Conservatorio Nacional para estudiar la postura, el trazo del arco y hasta el carácter emocional que debía expresar mientras tocaba. Además, como dato curioso, la producción consiguió varios documentos originales y partituras auténticas de Juventino Rosas, algunas de las cuales fueron usadas como referencia visual en la película, haciendo de esta una de las producciones más documentadas en la filmografía de Pedro Infante. El público acudió en masa a los cines, atraído por el prestigio del director, el protagonismo de Pedro Infante y el aura patriótica que envolvía a la figura de Juventino Rosas. El estreno en septiembre, a pocos días del grito de independencia, fue una estrategia muy bien calculada que contribuyó a reforzar el espíritu nacionalista del filme. A pesar del éxito, la película también tuvo sus detractores, principalmente en círculos académicos de música, que señalaron ciertas licencias históricas y melodramatismos en el guión. No obstante, incluso estas críticas reconocieron el valor que la película tuvo para rescatar del olvido a Juventino Rosas, cuya obra, más allá del vals sobre las olas, era poco conocida por el gran público. Las películas A toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, ambas de 1951 y dirigidas por Ismael Rodríguez, conforman una de las duplas más emblemáticas del cine mexicano. Protagonizadas por Pedro Infante y Luis Aguilar, estas cintas combinan comedia, música y acción, destacando la amistad y rivalidad entre sus personajes principales. En A toda máquina, Pedro Chávez y Luis Macías son miembros del Escuadrón Motociclístico de Tránsito de la Ciudad de México. La trama gira en torno a su competencia profesional y personal, marcada por situaciones cómicas y acrobacias en motocicleta. La película fue un éxito rotundo, ocupando el lugar 55 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. La secuela, ¿Qué te ha dado esa mujer?, continúa explorando la relación entre Pedro y Luis, ahora enfrentados por cuestiones amorosas. La cinta introduce a personajes femeninos interpretados por Rosita Arenas y Carmen Montejo, quienes complican aún más la dinámica entre los protagonistas. El tema musical homónimo, compuesto por Gilberto Parra Paz, se convirtió en un éxito y fue galardonado con una Diosa de Plata. Ambas películas no solo consolidaron la carrera de Pedro Infante, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura popular mexicana, siendo recordadas por su humor, música y representación de la camaradería masculina. Pedro Infante
Practicó con su motocicleta, una Harley Davidson, para familiarizarse con el manejo y desarrollar las habilidades necesarias para las escenas de acción. Se entrenó rigurosamente para poder interpretar el papel de un agente de tránsito que maneja la moto con destreza, ya que no quería que se utilizara un doble. Las películas Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, ambas estrenadas en 1952 y dirigidas por Rogelio González, son dos dramas protagonizados por Pedro Infante que exploran temas de pobreza, redención y la lucha por una vida digna. En Un rincón cerca del cielo, Pedro González emigra a la Ciudad de México en busca de una vida mejor. Allí conoce a Margarita, interpretada por Parga López, con quien se casa y forma una familia. Sin embargo, enfrentan numerosas adversidades, incluida la pérdida de su hijo y la pobreza. La película destaca por su emotiva narrativa y las actuaciones de su elenco, incluyendo a Silvia Pinal y Andrés Soler. Ahora soy rico continúa la historia de Pedro González, quien tras recibir ayuda de Antonio, mejora su situación económica. Sin embargo, el éxito lo lleva por un camino de excesos y errores que amenazan su felicidad y la de su familia. La película aborda la transformación del personaje. Ambas películas destacan por sus guiones emotivos, actuaciones memorables y su representación de las luchas del pueblo mexicano. Dos tipos de cuidado es una comedia musical mexicana de 1953, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete. La película narra la historia de dos amigos, Pedro Malo y Jorge Bueno, cuyas vidas se complican debido a enredos amorosos y malentendidos, llevando su amistad al límite. La trama se desarrolla en un pueblo rural mexicano, donde ambos personajes, conocidos por su carácter mujeriego y fiestero, se ven envueltos en una serie de situaciones. La cinta destaca por su humor, música y representación de la cultura ranchera mexicana. Las actuaciones de Infante y Negrete, dos de los íconos más grandes del cine mexicano, aportan carisma y autenticidad a sus personajes. La película fue un éxito rotundo en taquilla y crítica, consolidándose como un clásico del cine mexicano. Tizoc, Amor Indio, de 1956, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y María Félix. La historia narra el trágico romance entre Tizoc, un indígena tacuate de noble corazón, y María, una mujer criolla de la ciudad. Ambientada en la Sierra de Oaxaca, la película aborda temas como las diferencias sociales y el amor imposible. La producción se llevó a cabo en locaciones de Ciudad de México y en Tenango de las Flores, Puebla. La película fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera en 1957 y Pedro Infante recibió el Oso de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su interpretación de Tizoc. Lamentablemente, Infante no pudo recoger el premio debido a su fallecimiento en un accidente aéreo en abril de 1957. Una anécdota destacada es que María Félix inicialmente se mostró reacia a participar en la película, considerando que el personaje de Tizoc no representaba adecuadamente a los indígenas. Sin embargo, aceptó el papel tras la insistencia de Ismael Rodríguez y Pedro Infante, bajo la condición de que su nombre apareciera primero en los créditos y se le pagara una suma mayor. Gracias por acompañarme en este viaje al recuerdo. Te invito a suscribirte al canal y a dejarme un comentario. Me encantará saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.